que hay atrás, las partes, digamos, cómo se piensa un libro. Y bueno, y después va a estar la que escribió par a par este libro, la editora, que es María Laura Ferro, una amiga de la casa, y María Laura va a entrar en un poquito más profundo de qué es lo que se encontró trabajando en tantas horas con Inés al lado, qué es lo que ella vio después de escribir tantos libros con tantos autores. Así que bueno, esta ronda calculo que vamos a estar 1 hora y poco más, escuchándonos, y demos rienda suelta con un cafecito al lado a esta linda tarde, fresquita, y bienvenidos a todos. Caro Genovese, editorial, te paso la palabra. Muchas gracias. Hola, bienvenidos a todos. Soy Carolina Genovese, editora de Editorial El Ateneo. Estoy muy feliz de estar en esta tarde con ustedes. Quería agradecerles a Fundación Columbia por organizar este evento y por ser justamente los anfitriones y recibirnos a todos nosotros. Quiero ser muy breve porque, como dijo Caroline, acá la estrella es Inés, pero en principio quiero agradecerle a Inés. Inés, te agradezco muchísimo que nos hayas confiado tu cuarto libro, enalteces nuestro catálogo, le das mucho prestigio con tu experiencia, con tu trayectoria, con tus casos, con tu amorosidad, así que solo quería agradecerte estar con nosotros, compartir con nosotros tu experiencia y tu conocimiento a través de Reinventarse. Agradecer también a Marianne, la prologuista, a María Laura Ferro, que es la editora de este libro, y bueno, dejarlos ya en contacto con María Laura Ferro. María Laura es la editora de este libro, así que ella ha acompañado a Inés en todo el trayecto de escritura, y bueno, fue quien se encargó de dar a luz este contenido junto con Inés. Así que les agradezco a todos por estar aquí en esta tarde. Muchas gracias, y Lau, te paso la palabra. Bueno, muchas gracias, Caro. Muchas gracias a todos. Bienvenidos a los que se están uniendo. Les doy la bienvenida también en nombre de todos los que estamos trabajando y construimos juntos esta presentación para contarles hoy de qué se trata el libro que tengo la suerte de ya tenerlo en mi mano, Reinventarse, el libro de Inés Olivero. Bueno, lo primero que les quiero contar es que este libro fue gestado hace más de 1 año. Cuando empezamos a trabajar con Inés, la situación de pandemia que todos atravesamos hoy no existía. Entonces, cuando empezamos a pensar cuál sería el libro que Inés podría compartir, saben los que la conocen que ella es una especie de usina de conocimiento, de sabiduría, y tiene tanto para ofrecer y tantos temas sobre los que puede hablar, que era muy difícil enfocarnos tal vez para definir cuál sería su mejor tema, ¿no? ¿Cuál sería ese tema que aprovecharía su mejor, lo que mejor sabe hacer ella, que es esto de acompañar amorosamente? Creo que de todas las actividades que ya nombraron que hace Inés, hay un nombre que representa mucho su actitud en la vida, ¿no? Su actitud frente al mundo, que es el título del programa de radio que ella co-conduce. Hemos estado ahí. Con Inés, uno lo que siente es que ella ha estado en esa situación que uno está atravesando. Entonces, tiene una manera, si bien comprometida, también tranquilizadora de acompañar. No está como por fuera de la situación, como que la ha superado, sino que es empática con el otro y muy amorosa para poder transmitir el conocimiento, ¿no? Y esto es lo que hace sentir mejor a la persona que recurre a ella. Esta característica que ella tiene nos parecía que era lo más valioso, al menos lo que yo siempre vi en ella era como esto lo más valioso para rescatar y llevar a su libro. Entonces, pensando y tratando de encontrar juntas su mejor tema,
Inés rescató una idea que veía mucho en sus pacientes, en los grupos en los que forma parte, y era el tema del vacío. Esta sensación que acompaña a las crisis vitales, las grandes crisis, de sentir que todo lo que uno conoce, todo lo que uno tiene por cierto ha desaparecido y que todas las verdades sobre las que uno se venía sosteniendo simplemente ya no están y no sabe bien dónde está parado o hacia dónde va. Esos momentos en los que uno necesita escuchar a alguien que ya haya estado ahí. Entonces pensamos en esto de sostenerse en el vacío como la idea madre del libro de Inés. Un libro que acompañara paso a paso, capítulo a capítulo, en ese proceso que ella ya había atravesado, porque todo este gran camino de conocimiento y de formación que tiene Inés también fue acompañado por muchas experiencias intensísimas a lo largo de toda su vida, en las que se convirtió en una enorme buscadora espiritual, ¿no? Entonces, además del conocimiento, tiene mucha sabiduría. Y este paso a paso que ella podía acompañar, dando esa guía sabia, era lo que queríamos poder plasmar, capítulo a capítulo. Para eso pensamos una estructura en donde ella contara en cada capítulo, a través de la historia, de historias reales, de pacientes, de ella misma, las distintas etapas que se atraviesa cuando uno está en esa crisis que siente que no sabe hacia dónde va. Ese paso a paso iba a estar empezando siempre por un relato y van a encontrar en el libro que hay historias reales que van mostrando para que el lector se identifique en qué situación, en qué etapa del vacío, en qué etapa de la crisis se encuentra. También toda la teoría, todos los conocimientos que Inés tenía para aportar están acá. Están de la manera amorosa que ella sabe transmitirlos, de la manera cálida, de la manera cercana que ella sabe enseñar y contar y traer. Está aprovechado todo ese caudal de información, acercándolo con todo lo que ella pudo asociar en cada uno de estos capítulos, que son las etapas y los pasos por los que se va atravesando. También hay una guía de meditaciones, hay como prácticas guiadas de meditación en cada capítulo para terminar los capítulos con una propuesta de experiencia, para que el lector vaya sintiendo de otra manera lo que le está pasando y se vaya conectando con su mundo interior, que es también la propuesta más importante que tiene el libro. Y pensamos además en crear una metáfora que fuera recorriendo todo el libro, haciendo de cuenta que el vacío es un espacio físico y que si entonces uno está como a ciegas, ¿no? Lo bien que viene que alguien que sí ya ve te diga dónde estás y cuánto falta y todo lo que pasa, te haga acordar de todo lo que ya pasaste y te oriente. Esa guía es la que Inés, paso a paso, capítulo a capítulo, le puede ir dando al lector. Que ya les digo, cuando empezamos a pensar en este libro, ese lector era el que estaba atravesando una crisis personal profunda y hoy creo que somos todos, porque de una o de otra manera en este momento, ¿a quién no le viene bien un libro que lo ayude a sostenerse? Estamos atravesando un momento que realmente hace que este libro sea más que oportuno. Y si el libro no fue escrito en pandemia, porque justamente Inés contaba el otro día y recordaba que en marzo, semanitas antes de que nos declararan la pandemia en Argentina, ella entregaba el libro ya terminado de escribir a la editorial. La que sí escribió el prólogo en situación de pandemia fue Marianne Costa, desde Francia, porque en marzo-abril, cuando ella leyó y escribió el prólogo para enviárselo a Inés el 7 de abril, que es la fecha que van a encontrar que tiene el prólogo, ella sí ya estaba en pandemia. Y entonces ahí recordó que la conoció Inés en el año 2012, cuando ella estaba atravesando su propia crisis vital. Y que vio en Inés una mujer horizonte. Ella la define así, porque le resultaba
esperanzador, le daba confianza verla como su propio camino a seguir también de alguna manera, ¿no? Y eso la sostuvo en su propio camino de búsqueda. Entonces quiere decir que de alguna manera Marianne fue como la primera en experimentar esta sensación que es la que queríamos justamente transmitir en el libro. Así que es realmente, realmente fue esa la sensación al leer tu prólogo, después de haber acompañado a Inés en el proceso de escritura, que fue, por otra parte, increíble, porque Inés es una persona tan sabia, como ya muchos de ustedes saben, los que la conocen, pero además es ordenadísima escribiendo, es sencillísimo editarla, es un placer. Es realmente cuestión de ir pensando juntas distintas estructuras que queríamos para que los capítulos se ordenaran, pero era muy sencillo acompañarla porque tiene una manera muy amorosa de comunicar todo lo que sabe. Y sabe tantísimo que es simplemente ayudarla a ordenar un poco, pero después es realmente algo que hace de maravillas y es un placer y un honor haberla acompañado. Y me parece que hoy lo mejor que podemos hacer en esta situación que atravesamos, contamos con este libro, y eso es buenísimo, pero además hoy contamos con la posibilidad de escuchar conversar a estas dos mujeres sabias, de inteligencias realmente exquisitas, y que en este momento creo que el mundo entero necesita escuchar la inteligencia de mujeres así, dispuestas a ofrecer todo lo que tienen, toda su sabiduría. Las invito a que disfrutemos de la charla de Inés Olivero, la autora de Reinventarse, y de Marianne Costa, su prologuista. Gracias. Gracias. Bueno, Inés, tú. ¿Cómo estás, Marianne? Estoy encantada. Es un poco tarde para mí, pero he tratado de convencer a mi cerebro que teníamos una cita de amor y amistad muy importante hoy. Estuve volviendo a leer los pasajes que más me gustan de tu libro. ¿Te va bien si empezamos con la lectura de un pasaje que obviamente para mí es uno de los que más me gustaron? Dale. Ya te dije que para mí leer tu prosa es tan aterrante como cantar tangos delante de argentinos, porque no tengo ni el comienzo de tu estilo, hasta algunas palabras las tuve que buscar en el diccionario. Voy a hacer lo mejor que pueda, ¿ok? Entonces estamos en la página. Va a ser con amor. Estamos en la página 248 y el título de esa parte es Un saber profundo. La mujer, por su biología, está más capacitada para experimentar la interioridad. Mediante el ciclo menstrual ha acompañado diferentes cambios en su organismo y en sus emociones. En los embarazos esperó pacientemente que el embrión se convirtiera en feto y que luego estuviera listo para salir a la vida como el hijo tan anciano. La espera confiada es una de las características de lo femenino. La escucha atenta, la certeza de un orden mayor, la intuición que trae en un instante el conocimiento global de algo nuevo. Pero el hecho que sea más facilitado en las mujeres no exime de estas cualidades a los varones. Las mujeres aprendimos las condiciones que pedía la cultura para salir a trabajar. Por eso los hombres, si responden al llamado, pueden también disfrutar con ese otro caudal de dones que poseen en su interior. De hecho, conozco a algunos hombres que sienten mucha alegría de poder iniciar el día meditando y preparándose para recibir los acontecimientos que sean, en la confianza de ser guiados. Es una cuestión de entrenamiento. Por otra parte, también son muchas las mujeres que hoy en día se mantienen alejadas de ese componente sagrado que las habita. Nos hemos deformado mucho para agradar. Y eso nos fue empujando poco a poco a ser una desconocida
para nosotras mismas. No obstante, el tercer milenio aguarda el potencial femenino para recuperar la vida planetaria, destruida por la conquista indiscriminada, el abuso y la utilización para fines propios de cientos de miles de grupos sanguinarios que solo buscan el beneficio de unos pocos. Para poder afinar el oído y aprender a escuchar el ritmo interno de la vida, necesitaremos desarrollar la introspección, hacernos esas preguntas que quedan abiertas durante un tiempo sin alcanzar la respuesta apropiada, que llega sorpresivamente en un acto aparentemente alejado de lo que la motiva. Otra puerta abierta a la sensibilidad más profunda y que creo debería implementarse en los próximos planes de educación es el hábito de leer poesía. La poesía es una captación sutil de contenidos que aún no tenemos conscientes. Es la vía de manifestación intuitiva con la que el alma nos aporta mensajes de unidad y sanación. Un ejemplo de esto es la literatura mística de santos y gurúes que transmitieron sus enseñanzas a través de un poema. Rumi, Rabindranath Tagore, San Juan de la Cruz y tantos otros y otras, Inés, que abundan en el campo poético de la humanidad, que encienden el alma y nos conectan con ese algo más que nos convoca desde lo más profundo. Bueno, podría leerlo hasta el final del libro porque me encanta tanto, pero en esta muestrecita para mí es como una joya que junta toda la esperanza y los medios hábiles, como dicen los tibetanos, que tú nos brindas en este libro. ¿Qué opinas? Oh, primero quiero agradecerte a vos por estar ahí y por ser tan dispuesta a lo que te pedí en su momento. Lo hiciste con tanta generosidad que estoy profundamente agradecida. Pero también a las mujeres que te precedieron, porque desde Caroline o Ingrid, en el armado del grupo, Caro y María Laura, son todas mujeres muy valiosas, pero muy valiosas, a las que les tengo profundo cariño. Y la verdad que todas ellas donaron sus singularidades para que este libro saliera lo mejor posible. Así que esto es lo primero que quería agradecer a Columbia, al Ateneo, a la vida, y también a mi familia, porque mi marido, mi hija, mis nietas, mis yernos, mi hermana, todos ellos de algún modo estuvieron acompañándome, a veces a regañadientos, porque es molesto tener a alguien que está todo el día escribiendo, pero bueno, con mucho afecto. A mis amigos que siempre estuvieron cuando los precisé. Pero fundamentalmente yo creo que lo que más me conmueve es la intuición que tuve en medio del pedido del libro, cuando María Laura se acercó para decirme que escribiéramos algo juntas. En ese momento, lo primero que dije, yo no sé escribir a pedido. Y me dijo, no es a pedido, es sobre lo que vos estés pensando. Y salieron varios temas, elegimos este. Pero me recordó pasajes de mi vida que ocurrieron hace 30 años y nunca antes se había dado la oportunidad de poder jerarquizarlos como tuve ocasión a través del libro. Para mí misma fue como un ritual sagrado el poder revisar una historia de vida desde un lugar de poder brindárselo a otro, ¿no es cierto? Cuando hablabas de este párrafo, que para mí también es
un párrafo sustancial en el libro, es porque apelo a esta condición empática, receptiva y a la vez confiada en el plan de los tiempos para cambiar el mundo, porque hemos salido a abusar de todo lo que estaba a nuestro alcance. Y este es el momento de arrepentirnos, pero no de golpearnos el pecho, sino de reconocer que dañar nos dañó profundamente. Y entonces, para poder hacer esta revisión, es fundamental despertar la receptividad respetuosa de un otro. Yo estoy cansada de ver en los medios y en todas partes cómo una persona le puede decir a otra: cállate, estás diciendo estupideces. Yo pienso, ¿hay algún derecho para opinar sobre lo que piensa o hace otra persona? Yo puedo estar en desacuerdo, de hecho estoy en desacuerdo con muchísima gente, pero no tengo el menor derecho de producir una intromisión en su proceso de vida. Y esta cualidad que nosotros, las mujeres, conocemos mejor que los hombres, pero no del todo, porque también nosotros tenemos que seguir aprendiendo de lo que hay ahí, es lo que yo creo que va a rescatar a la humanidad. Es como un grito del alma desde las entrañas, pidiendo que revisemos el modo de estar en el mundo, que dejemos de apropiarnos en beneficio personal de las cosas que se nos dan con tanta generosidad en la vida. Así que estoy muy de acuerdo con tu selección, Mariana. Qué bien, era una sorpresa, ¿eh? Ayer no te dije lo que había elegido. No, pero me encantó. Es que sí, bueno, hay varias cosas que me encantan de tu libro. La primera, que ya te dije un poco como burlándome, pero es importante para los lectores, es que sí es un libro de autoayuda, si queremos bien, porque en realidad vamos a necesitar todos autoayuda en este momento. Yo creo que la situación mundial está creando un estado de estrés postraumático general, que la gente sea o no sea consciente de ello. Estamos todos en un estado de choque, porque la humanidad de antes nunca va a volver. Entonces, por un lado, necesitamos ayuda, y humildemente, sea lo que sea nuestro recorrido de vida, cualquier ayuda pertinente, y para mí tu libro realmente es el libro del tiempo, digamos, ¿no? Nos va a sentar bien. Pero evidentemente en el público hay gente que nunca ha leído nada, hay gente que solo conoce de psicología, hay gente que solo conoce de espiritualidad, pero que nunca se ha adentrado a la cuestión emocional, porque hay mucha gente que también busca refugio en la espiritualidad, en la meditación, como para no sentir. Y lo que me parece maravilloso es que tu libro a la vez tiene la profundidad como de enfrentarnos a lo que sucede en el alma. Tú hablas de cuando la vida se viste de gris, de la depresión, de ese pavor que tenemos delante de la disolución del viejo yo, que es el estado de crisis, es lo que sucede en la crisálide. El gusano entra en crisálide y literalmente mientras empiezan a crecer las células que van a ser la mariposa, las células que fueron el gusano empiezan a luchar locamente para mantener lo viejo. Y esto es una descripción que, es decir, cada vez que vuelvo a entrar en ese estado, porque la verdad es que crisis no hay solo una, pero eso no hay que decírselo a los lectores, es que volvemos a una dimensión psicológica que no es nada cómoda, ¿no? Y tú conoces eso a fondo por haberlo vivido y por acompañarlo diariamente. Pero a la vez, una de las cosas que me gustó de ese pasaje es que, citando a Tagore, que fue un santo, que era un ser iluminado, a Rumi, a San Juan de la Cruz, lo que estás insinuando es que esa dimensión perdida del femenino
del ser humano, el femenino que yo llamo lo cóncavo, ¿no? La dimensión receptiva, la que puede producir un eco a la belleza, al sonido, a la música de la divinidad, desde el inicio de los textos espirituales que tengamos, desde lo más antiguo de la espiritualidad de la India, de la espiritualidad judeocristiana, etc., el gesto místico está descrito como un gesto femenino amoroso, como un cuerpo, un alma de mujer que se entrega, es como la metáfora de las vírgenes locas y sabias con el Cristo, etc. Entonces, estás tocando a la vez una dimensión psicológica que a mucha gente en el mundo espiritual los aterra, y no tienes miedo a la inmensidad de las referencias de Teilhard de Chardin, de todo el gran misticismo que nos acompaña. Y lo último, y después me callo y te dejo hablar, y eso me encanta, es que en ese libro tan denso, tan profundo, que podría ser un tratado, quiero decir que acompaña a estudios universitarios, porque hay un montón de conocimiento, de citaciones, etcétera, hay una frase subrayada cada página, cada 2 páginas. Y te decía el otro día que para mí eso hace de tu libro también un oráculo, porque hay gente que en estado de estrés postraumático no se puede meter a leer un libro entero, porque eso, yo veo en Francia, no sé cómo es en Argentina, gente que ha perdido la capacidad de concentrarse en ese momento. Pero tu libro puede funcionar como esos oráculos con frases milagrosas. Y eso me encanta, porque son como 3 niveles. Un nivel de realmente estoy en un estado de miseria, soy como un niño, quiero que me des un caramelito, ¿no? Un caramelo para el alma. Y esos caramelitos se encuentran. Quiero entender lo que me pasa psicológicamente, entender lo que es la psicología transpersonal, y voy acompañada en el recorrido de esos estados de cristal y de demutación, de metanoia, llamémoslo como queramos, con una gran psicóloga que conoce esas cosas muy bien. Y después lo que, evidentemente, me puse el ángel detrás para celebrar, ¿no? Es un libro de arte sagrado, y el hecho de que está hablando de poesía me encanta. Aquí está como el piropo general. ¿Qué me contestas el piropo? Ay, por favor. Bueno, ojalá de verdad mis pensamientos, mis ocurrencias hayan podido llegar a ese nivel que vos decís. Yo creo que es cierto lo que decía María Laura y vos también, que mi entrega es amorosa. Eso sé que sí, porque lo disfruto haciendo, si no, no sería el mismo gozo interior. Por otro lado, sé que transgredo muchas estructuras sociales y de pensamiento, sistema de creencias, pero siempre digo que el alma tiene leyes propias para la moral, ¿no? No tiene una moral convencional. Recuerdo que Luisa Culioc hizo una obra de teatro que se llamaba El alma amoral, y mostraba pasajes bíblicos donde las resoluciones se contradecían profundamente con la estructura moral de la época. Y yo pretendo tener ese nivel de transgresión, que no es una transgresión rebelde porque sí, sino de animarnos a ir más allá de lo que nos dijeron, de descubrir lo insólito, lo singular, lo único que venimos a representar cada ser humano. De verdad, es algo que no nos lo enseñaron, nos prepararon para acomodarnos a la norma. Y somos seres únicos, sagrados e irrepetibles. Y cada uno tiene la posibilidad, a través de la crisis, de despertar dones ocultos. Porque así como escondemos lo que no nos gusta, lo que está cerca de lo que no nos gusta pueden ser dones y quedan reprimidos conjuntamente. Así que, de verdad,
siento que si se pudiera hacer algo para acompañar un proceso, aunque sea una semillita que pudiera fructificar algún día y pudiéramos dejar de confrontar para darnos cuenta de que tenemos que unirnos de verdad desde el alma, no desde las ideas que pueden ser muy diferentes unas de otras, pero desde el alma, reconocernos hermanos, de verdad. Un poco esto era la intención más profunda del libro. Apuntalar y recrear la confianza básica que trajimos de niños para entregársela a este poder que nos envuelve a todos, no importa cómo lo llamemos. Yo recuerdo que en un momento leí un libro de Novalis, que es un romántico simbolista, que explicaba en un lenguaje sutil y exquisito las ansiedades de amorosidad que el ser humano tiene. Y que no importa cómo nos manifestemos, lo que importa es lo que resuena entre nosotros. Ojalá pueda acercar el libro a alguna idea para que podamos todos, incluida yo, porque el hecho de que lo sepa no quiere decir que no me distraiga y más de una vez caiga en esas costumbres de las que estoy absolutamente convencida que no nos hacen bien. Así que ojalá. ¿Te puedo hacer una pregunta que va en el sentido del libro, pero que tiene que ver con ese periodo? ¿Cómo definirías lo que ha sido para ti? Porque el proceso que estás describiendo, que es el proceso de una crisis de identidad donde básicamente el piso, el suelo sólido que teníamos se derrumbe de una forma u otra. Es muy lindo porque cuando das la lista de las cosas que pueden suceder, le pones, por ejemplo, estás felizmente casado y te enamoras de otra persona, del que no es necesariamente un luto, una ruptura, una traición, pero que puede ser un acontecimiento que muchas personas podrían querer, pero que viene a amenazar existencialmente algo y que en realidad te pone en una posición imposible. A veces estás felizmente casado, te enamoras y en realidad es el señal que tienes que cambiar. Y a veces estás felizmente casado, te enamoras y eso tiene que ser un luto tremendo en el interior de dicha relación. Entonces, lo que me encanta es que estás poniendo a la gente frente a esas situaciones donde no hay solución preestablecida y donde se pone en marcha un nivel de miedo, de angustia, de pánico delante de lo desconocido. Sabes que el maestro espiritual Chogyam Trungpa, el tibetano, decía, sí, estás en un avión, tienes que saltar, la mala noticia es que no tienes paracaídas y la buena noticia es que no hay suelo. Pero bueno, cuando vuelves a la puerta del avión otra y otra vez, sabes que los paracaidistas dicen que el primer salto no es el que más da miedo, es el segundo. Hay gente que nunca se puede atrever al segundo salto. ¿Desde a dónde voy? Que tu libro es genial y que acompaña a la crisis y que nos devuelve ese acceso a lo que tú llamas el jardín interior, el renacimiento de la primavera, que es una realidad como cíclica en realidad, porque yo creo que el ser no termina de desvelarse. Pero curiosamente, entregaste el libro al inicio de la pandemia. Entonces, si no es demasiado pedirte, me gustaría saber cómo fue para ti el ciclo de crisis y renacimiento que viviste, bueno, en palabras, pero cómo fue el pasaje delante del vacío y cómo saltaste en esta oportunidad, que fueron los pequeños que actuaron. Es bueno lo que me decís, porque fue, por supuesto, el momento más desesperante de mi vida, porque no podía traicionarme a mí misma, escondiendo, negando algo que se produjo con muchísima intensidad, pero tampoco podía traicionar
un vínculo que no estaba dispuesta a perder, que era mi propio matrimonio, mi compañero de vida, con el que teníamos serias confrontaciones, pero un profundo amor. Todo el tiempo existió ese profundo amor. Entonces, la única que me quedaba era enfrentar lo que me pasaba, aunque perdiera todo lo conocido. Y esos fueron 5 días que no dormí ni comí, tomaba agua nada más. El estado de angustia, de terror, era inmenso, pero era lo que me tocaba. Me acuerdo que en una oportunidad alguien me preguntó cómo es que había aceptado semejante cosa y contesté rápidamente, sin saber de dónde lo sacaba. Me tocó jugar una carta del destino para la que estaba preparada. No sabía de dónde salió esa respuesta porque la dije muy poco tiempo después de aquella época. Pero con el tiempo entendí. Yo me había preparado en, como dice Durkheim, ¿no? Harper Durkheim dice que el maestro interior lo pueden conocer con más facilidad los psicoanalistas o los que hacen profundos trabajos de autoconocimiento, los que delinquen o aquellos que hacen las cosas mal y la sociedad los enfrenta con su conducta. Quiere decir, aquellos que no se acomodan. Él dice, es difícil que tenga una experiencia espiritual la persona que nunca se olvidó de saludar en cumpleaños a sus amigos, la que nunca faltó a su trabajo, la que jamás dejó de felicitar los logros de otros. Esa persona está tan acomodada a los moldes esperables que difícilmente se le va a romper la estructura. Pero aquel que anda por los costados, digamos, porque es una persona que no tiene una orientación clara, o el que ha profundizado muchísimo, esos son quienes están más proclives a tocar ese otro nivel de nosotros mismos. Porque en cada ser humano hay 2 instancias psíquicas. El ego, que es una personalidad primitiva, digamos, desde la que desarrollamos la mayor parte de nuestras cosas y que seguirá con nosotros hasta la muerte. Lo único que el ego tiene que obedecer a una instancia superior, es la otra instancia psíquica, que es el yo superior o Cristo interior, como lo llama Jung, que es otra cosa y que deja de responder por convencionalismo para actuar de manera absolutamente visceral y ser quien es, no importa lo que ocurra. Ahora, eso no es nada cómodo y ahí llegamos de manera azarosa por diferentes motivos. Ahora, si bien fue horrible ese momento antes de decidirme, lo agradecí toda la vida, porque todo lo que vino después, que fue largo y en cómodas cuotas, no fue rápido, pero todo lo que vino después fue inmensamente más valioso. Así que agradezco a todos los intervinientes en ese proceso. Estuvo la persona que despertó esto en mí, estuvo mi marido, que era un hombre maduro que pudo sostener el chubasco, cosa que no sé si yo lo hubiera podido hacer en caso inverso. Estuvo mi hermana que acompañó constantemente ese momento que era incomunicable para la mayoría. Y bueno, todos los que de algún modo me enseñaron a través de sus propias vidas, porque ser terapeuta es un privilegio. Se viven
muchas vidas en una sola vida. Y cada uno tiene algo para modificar o resolver, pero tiene enormes dones que enriquecen en el intercambio. Toda la gente de los grupos. De verdad, he sido bendecida con una vida mucho más intensa, mucho más rica y profunda después de aquella crisis. Así que invito a pasarla, aunque les dé miedo, porque miedo da. Decir que no sería mentira, da miedo. Pero en algún momento hay que mirar al tigre a la cara, ¿no? Estas dos instancias no se despiertan porque sí. Yo recuerdo a Calderón de la Barca en La vida del sueño, cómo describe la vida del ego como el rey, que sueña que es rey y manda, y tiene a Segismundo encerrado en la torre, que sería el yo superior. Entonces vivimos mucho tiempo creyendo que somos los dueños de nuestra vida, pero tenemos encerrado a nuestro verdadero ser, ¿no? Y esta es una, ¿cómo podría decir? Es una aventura de la vida que la vivieron muchos, pero muchos seres humanos, hombres y mujeres, de todos los tiempos, pero siempre son algunos en relación a la mayoría. Y en este momento, cuando entramos en pandemia, yo creo que la vida nos está diciendo a los seres humanos, quédense en casa, pero no en la casa de las cuatro paredes, métanse adentro. Nos obligaron a quedarnos con nosotros mismos y podemos quedarnos a regañadientes o podemos decir, bueno, ¿y qué podría tener de bueno esto también? Evidentemente no va a ser para todos, va a haber mucha gente que va a seguir enojada y peleándose, pero los que puedan rescatar eso valioso, seguramente se van a beneficiar, nos vamos a beneficiar si podemos hacerlo. Estamos todos heridos, para todos. Yo estoy en este momento distanciada de mi hija y de mis nietas, y es un dolor muy grande, porque soy grande y quisiera aprovechar el cariño y la ternura que me dan. Pero bueno, cuidarme es cuidarlos también. Así que aprovecho para hacer. Yo tenía una frase que ahora me sirve. En una época que leía, después de esa experiencia, leía 4 horas diarias, ¿no? A los místicos de todos los tiempos, a los sabios, a los filósofos, bueno. Y me acuerdo que me preguntaban que por qué leía tanto. Y yo decía, leo ahora para tener un conocimiento que no voy a poder tomar más adelante. Porque evidentemente hay tiempos para cada cosa, como dice el Eclesiastés. Hay un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar. Y yo creo que este es un tiempo de siembra de una nueva humanidad. Otra cosa que me parece muy importante también para la gente en este momento es que tú conectas todo el proceso, ese proceso de crisálida, de pasar la crisis, con esa noción de la sensación del cuerpo. Como que dentro de ese proceso femenino o de ese proceso de aceptación o de entrega que nos permite conectar con el ser esencial o el yo crístico o la diosa, podríamos decir, ¿no? Sí, sí. O el absoluto, o el Atman, etcétera, etcétera. Insistes mucho en que el hecho de confiar en lo que yo llamaría la sabiduría del cuerpo, es decir, aceptar sentir lo que uno siente. Cuando hablas de esa crisis de 5 días donde no comías y no dormías, es como si tu cuerpo hubiera también
estuviera recordando también lo que te dio en este momento, lo que sostuvo en este momento. Y me parece muy fuerte porque para mucha gente el cuerpo está conectado con la libertad de salir, bueno, de ir a bailar, de ir a pasear, de ir a donde uno quiere. Y en este momento, bueno, ustedes quizás van a salir un poco del encierro, nosotros en Europa estamos volviendo a encerrarnos bastante, ahora en París no se puede caminar sin el tapaboca en la cara. Entonces, estamos con un cuerpo que momentáneamente está como en un estado de constricción, pero eso no nos quita el hecho que dentro de la sensación del cuerpo está la fuerza. ¿Cómo lo ven? Tal cual, completamente. El cuerpo es una fuente constante de estimulación. Nosotros hemos volcado nuestro interés a la estimulación externa e ignoramos un montón de procesos que ocurren en nuestro interior, que son automáticos y que no registramos. Pero cada uno de esos procesos tiene una serie de indicadores y de respuestas que nos sacuden si los escuchamos. Si uno pone una mano sobre la mesa... que no pasó nada. Epa, ¡Hola! Epa. ¿Qué pasó? Hola, Un hola. ruido de un cuerpo salió. Parecía un niño. Bueno, si uno pone una mano... Inés, estás muteada. Inés, te tienes que Sí. enchufar el micrófono. Ya está, ya está. Lo que voy a hacer es, ya está, ahí lo puse. Bueno, yo digo que el cuerpo también nos da... ¿Hola? Ingrid, ¿le puedes avisar a Caroline, por favor? Gracias. La estoy llamando. Sí. ¿Me permites un micro comentario, Inés? Porque eso es como Sí. en una lectura de tarot. Es que Sí. hablamos del cuerpo y surgen dos niños que están Sí. en pleno entusiasmo vital. Es genial. Es decir, Sí. que básicamente, y es muy lindo, porque desde el punto de vista mental podríamos decir, eso molesta, ¿no? Y es verdad que tenemos que seguir presentando el libro, pero para mí es exactamente el diálogo entre lo que la vida orgánica, la inocencia orgánica nos quiere manifestar. Decir, sí. ¿Verdad? Fantástico, sí, sí, entiendo que forma parte de esto que estamos hablando, por algo sucedió. Y yo decía, si uno deja la mano apoyada sobre la mesa durante una hora, empieza a dar respuestas de un montón de sensaciones que no estaban al principio. Nunca tenemos una hora la mano apoyada en un lugar. Pero quiero decir, hay un montón de elementos que pueden acompañarnos cuando ponemos la mirada en nuestro interior. Lo que ocurre es que es un misterio. Por eso yo hago estos ejercicios como práctica hacia la meditación para perderle un poco el miedo al misterio interior. Porque hay que vencer una resistencia a meterse con uno mismo. Pero claro que sí. Y a mí, por ejemplo, me pasó, gracias a una ocurrencia de mi marido, que he bajado 5 kilos en este tiempo. Yo tengo mucha dificultad para bajar y mi cuerpo me devolvió una alegría con eso. Así que pasan cosas y hay que ver, mis estudios médicos me dieron muy bien, no tuve ningún resfrío este invierno, me pasaron cosas que no me pasaban saliendo a la calle. Entonces, también hay que agradecer, porque yo, una de las cosas que creo que ayudan enormemente en este proceso es dejar de ver lo que falta y empezar
agradecer lo que hay. Que así estés en una situación de emergencia, siempre hay algo para agradecer. Y esto creo que es también un estado nuevo y desconocido, ¿no? Que podemos, con toda humildad, con toda paciencia, ingresar a experimentar poco a poco, porque no hay en nuestra filosofía de vida occidental, esto está absolutamente oculto, ¿no? Incluso podemos decir que en la práctica de la meditación ingresó de la mano de Oriente, porque en Occidente la fe era más racional, el misticismo se opacó en Occidente porque era peligroso, claro, todo lo que viene de adentro, así como lo femenino, puede ser peligroso, porque no es fácil de controlar, no es fácil de dominar. Es mucho más fácil dominar a quien está sometido a una estructura que aquel que se la cuestiona. ¿Sí? Has hablado, eso me recuerda a dos cosas. Lo primero es que conecto el agradecimiento con la ternura, la dulzura y la ternura. Y me tocó mucho en el libro cuando cuentas que tú no conocías la ternura y que la aprendiste por la relación con tus hijas. Eso me tocó mucho. Y una otra pequeña cosa, así a poder responder largo, estás hablando de la represión del femenino y al inicio estuviste hablando del abuso a la tierra, del abuso a esta generosidad sin fin. Y creo que, no sé si opinarás, que hay un lazo entre el miedo que tenemos a entrar en esa concavidad, en esa dulzura, en ese espacio que es capaz como la carita del ángel que está mirando hacia arriba sobre mí, ¿no? De simplemente decir que sí, pedir y esperar, y el hecho que históricamente hablando estamos viviendo en un mundo donde el abuso a lo débil, el abuso a lo tierno, el abuso a lo femenino, el abuso a la tierra, el abuso también a la concavidad sexual de la mujer, ha sido, bueno, un poco una constante histórica. Entonces tenemos antes que nada como que conectar con ese miedo a entrar en la posición de la víctima si entramos en lo cóncavo, si entramos en la ternura. Bueno, es un tema vasto, pero me encanta escucharte hablar, entonces te tiro muchas propuestas. Es muy interesante lo que estás diciendo, porque el patriarcado, digamos, como estructura de abuso, ¿no? El patriarcado da por sentado que el masculino es la cabeza y lo femenino tiene que obedecer, ¿no? El cuerpo. Los mayores difusores del patriarcado son las mujeres muchas veces. ¿Por qué? Porque yo en una época comparaba el machismo y el sometimiento que implica en la mujer y el feminismo y digamos la rebelión que eso nos propone como Bush y Bin Laden, ¿no? Como dos mundos, uno que aplasta y el otro que hace vericuetos internos para apropiarse del derecho a la vida, aunque sea de manera transgresora, digamos. Lo cierto es que las mujeres tenemos que aprender a sostener ese miedo de aparecer, porque da miedo aparecer. Recuerdo que yo en la facultad era considerada una mujer fálica. ¿Por qué? Porque ejercía mi poder, porque buscaba cómo, digamos,
dejar dicho mi pensamiento en un mundo donde lo masculino se imponía. Estoy hablando hace 50 años atrás. Y eso, por supuesto, que es difícil de atravesar. Es difícil. Es mucho más cómodo poner cara de buenita y que te traigan regalos y no pensar. Pero eso te lleva a algo que decía Simone de Beauvoir. La mujer, al llegar a la menopausia, tiene dos elecciones. O se prepara para renacer o se entrega para morir. Y el que no hizo nada antes va a tener bastante dificultad de hacerlo todo junto. No imposible, pero va a ser más difícil hacerlo todo de una vez. Pero bueno, lo que ocurre es que nosotros en los grupos de codependencia tratamos este tema muchísimo porque la, digamos, conveniencia entre, no la conveniencia, la armonía entre los sexos, entre las parejas, porque no importa si son hetero o homosexuales, hay uno que domina y otro que se deja dominar en el statu quo que conocemos, una sociedad que se maneja con el modelo del sometedor, sometido, víctima, victimario. Nosotros tenemos que aprender a usar el poder con el otro. El poder de la mujer, salvo que esté masculinizada, es un poder de acompañar, es un poder de ir junto a otro. El poder de lo masculino sensibilizado también acompaña. Y es una maravilla cuando uno puede hacer ese intercambio de poderes, ambos respetables, ¿no? Es otro mundo, es un mundo donde se puede vivir en armonía. Y creo que vale la pena, que es muy importante que lo investiguemos, que por lo menos nos animemos a empezar a pispear, a ver qué hay de nuevo allí que me pueda hacer bien, ¿no? Jung habla en el proceso de individuación, dice que el hombre tiene que despertar su daimon, o sea, su genio interior, que va a ser revolucionario por completo. Y entonces esa cualidad lo va a ir guiando hacia el nuevo paso. Pero descubrir eso es entrar a, no sé, ¿cómo te podría decir? A dialogar con los duendes. Es una instancia profundamente misteriosa. Y a dejarte guiar por las señales, no por la razón, porque el camino que plantea el cambio después de la crisis es poder pasar de la primacía de la razón al reino de la intuición, y que la razón sirva para ordenar lo que la intuición trae a la luz. Es un mundo de equilibrio, de equidad, de respeto mutuo. Ojalá sirva para algo este libro. Para algo de eso me refiero. Sí, me viene en la mente cuando estás hablando de eso dos cosas. Vi que había un señor que estaba haciendo un comentario muy lindo en el chat. Dice que afortunado soy poder acompañar a Inés y a todas y todos los asistentes esta tarde. Muchas gracias a todas por la energía positiva y el deseo de cambiar lo que no es lo que deseamos. Desde México, lo mejor. Pero eso me hace pensar, viste, que en realidad también es despertar el femenino auténtico, que no es la mosquita muerta, la mosquita muerta que
después muere después de la menopausia. Y también en nosotras mujeres, hablabas de mujer fálica, de que como es un comentario exterior, pero mi experiencia propia, no sé si te va a resonar, es que mientras más me adentro a ese femenino, que bueno, a mis 50 y pico años es una cosa que me doy cuenta que me era muy desconocida en realidad. Es decir, es un camino que va para largo, ¿no? Pero me acompaña mi caballero interior, el que se arrodilla delante de la dama. Y es como integrar, y tú hablas mucho de la boda sagrada, de reunir el femenino con el masculino, y como de integrar esos arquetipos o esas dimensiones que para mí son particulares a cada uno de nosotros, porque estoy segura que tu caballero y mi caballero no son exactamente el mismo. Seguro. El mío es muy tanguero, probablemente. Buenísimo. Pero esa noción, entonces, en pocas palabras, ¿cómo guiarías a los hombres que se juntaron con nosotros ahora y quizás a las mujeres? Como, en pocas palabras, ¿cómo sería el camino de ese femenino sano, sanado y el camino de ese masculino caballeresco, digamos? Bueno, yo creo que el masculino maduro es un soporte de la mesura. A mí me aporta mucho lo masculino en la mesura, porque lo femenino tiende al desborde, es desmesurado, y hay que meterlo en caja, en una caja que no lo reprima, pero que lo ordene. Y del mismo modo, un hombre que se queda solo sin este burbujear interior de lo femenino, se empobrece, se queda árido, se queda frío, ¿no? Y yo creo que juntos hacemos maravillas y que tenemos que animarnos a ser diferentes y a ser al mismo tiempo equitativos, o sea, diferentes pero con los mismos derechos de ser y de expresarnos. Por eso yo digo que lo femenino va a sanar, y lo femenino auténtico, no lo femenino masculinizado que se ve por ahí en las grandes empresas. Lo femenino va a sanar porque es amoroso, es proceso, es confianza, es ternura, es respeto, y eso lo tenemos que aprender hombres y mujeres, porque ha sido negado en una sociedad consumista, pero llena el alma, y uno vive la mitad de la vida para fortalecer un ego que es muy necesario fortalecerlo, porque un ego bien preparado que puede doblegar su reino y aceptar, obedecer, es un obrero calificado para el alma, porque tiene como mucha práctica en el mundo. Entonces yo creo que por eso hablo de los poemas, ¿no? Yo recuerdo que en las vacaciones, hace tiempo, mi marido a la noche leía poesía. Estábamos todos alrededor cuando estábamos en la finca. Y me encantaba, porque al leer poesía se concita una energía que es sutil, que es sublime, que es simpática, que es iluminadora. Mi hermana es poeta y escribe maravillosamente bien. Y cuando ella me manda alguno de sus poemas, para mí es como una movilización, como si tuviera burbujas en mi interior, como si dijera, qué bueno, hay algo que es trascendente en esto. Y eso da alegría, por eso yo creo que este proceso que lleva a la plenitud cuando uno se mantiene consecuente, a pesar de los momentos oscuros, la plenitud es alegría de estar vivo, es saber
que esta vida es maravillosa y la que venga va a serlo también, porque si esta lo es, ¿por qué no la otra? ¿No? Amo, amo esa propuesta. Otra cosa que tú sabes con todas tus células, pero que están dentro de ti que no lo mencionas, es que el femenino nutre. Y nos estás, bueno, quiero decir que nos estás nutriendo mucho, mucho esta noche. Yo me siento muy llena. Quería ver, no sé, bueno, que sigue hablando de lo que te encanta, pero también decir que está el chat y que los que están con nosotros, si quieren intervenir o hacer... Te están tirando piropos todo el tiempo por el chat, espero que puedas leer. No lo he leído, así que lamentablemente no quiero ser descortés, pero no me dan los anteojos para leer bien. Bueno, Diana, la mamá de Mati, te ama, Marce te agradece, Ceci te cita y te manda abrazos, pero si José está diciendo que hay mucha riqueza, pero si alguien nos quiere intervenir o hacer una pregunta o decir algo, también eso sería bueno. Es para eso, ¿no? Lo puedo leer en altavoz. Pero esta dimensión de nutrir es muy importante y para mí está hilada en todo tu libro, en el sentido de que en realidad el proceso de angustia, de transformación, de muerte a uno mismo, es una ilusión de la mente, pero a través de eso está corriendo un río nutricio en realidad, en cualquier momento, ¿no? Estoy segura además de eso, ¿no? Hay un poema que pongo en el final, creo, que me dio esa perspectiva, que habla de los distintos lugares que ocupo, ¿no? Y creo que esos distintos lugares son los que están hablando de la vida encarnada y la vida sutil. El Evangelio de Juan dice que lo que ha nacido de la carne es carne y lo que ha nacido del espíritu es espíritu. Y el espíritu sopla y te lleva, no sabes a dónde. Y eso es lo que ocurre con quienes han despertado en su segundo nacimiento. Te llevan las señales, te sopla al oído un sentido nuevo que hace que todos los días de tu vida, por más que haya muchos inconvenientes, hay lucecitas que te orientan. Absolutamente. Lechi pregunta si se puede encontrar el libro en México y dónde. Quizás le preguntamos a tu editora, ¿no? Yo no lo sé, por ahí. Caro, ¿sabés? Caro, ¿estás? Sí, acá estoy. Entonces, cuéntanos. No, quería decirles, y justo lo iba a escribir en el chat, que el libro está disponible en formato físico, que es este que ven aquí, y también está disponible en ebook, así que en México lo pueden comprar por ebook a través de diferentes plataformas, las que ustedes elijan, tanto en Amazon, en Google Play, en Bajalibros, en iTunes, o en la que ustedes prefieran, quizás en alguna plataforma mexicana, así que lo pueden conseguir así en formato ebook. Gracias, Caro. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay la del libro en México? Sí. La gente está así, boca abierta, queriendo escucharte más. Bueno, hay algo que me gustaría decir, y es que somos vividos por el sistema de creencias. Durante tantos años, respondiendo a mandatos y a esquemas que a lo mejor fueron pensados hace 500 años y se siguen repitiendo. Nuestra vida es única. Hay un pasaje del Evangelio que yo uso mucho esos pasajes porque tenemos una sabiduría increíble, como es esperable, aunque no nos los acompaña el conocimiento habitual, es decir, no están entre nosotros, que es cuando Jesús dice, no he venido a traer la paz, sino la espada.
a enfrentar el hijo con su padre, la hija con su madre, con la nuera con la suegra. Y esto no quiere decir que es que uno tiene que pelearse con sus familiares. Esto quiere decir que no tiene que escuchar los mandatos transmitidos vía cultural y que sus enemigos están en la propia casa, y la propia casa es uno mismo. Están dentro nuestro, lo que dice mi suegra, lo que dice mi padre, lo que dice mi madre, y ahí hay que cortar lo que dicen para ser valiente y seguir a nuestro corazón, que es ir a Jesús. Para eso hay que ser valiente. Y hay otro pasaje que dice, el que quiera salvar su vida la perderá, el que se anime a perder su vida la salvará. Esto es la crisis de la mitad de la vida. Perder la vida conocida para salvarme y poder experimentar la vida que está pulsando dentro mío y que tengo que animarme a abrir la puerta y dejarlo salir. Bueno, un segundo de tarot, después te leo una pregunta que llegó. Pero lo que acabas de describir es exactamente el arcano 13 del tarot de Marsella que conoces, donde está un esqueleto vivo, color carne, con una hoz que está cortando en un campo una cabeza de rey y una cabeza de reina, perdiendo la vida, es decir, la carne, la antigua vida, se queda con lo que le salva la vida, que es el esqueleto vital del cual nace la médula de los huesos, la sangre, etcétera, y con la llama de la hoz está cortando las ideas, lo que le cuenta la mente de las cosas de la familia. José María pregunta una cosa muy genial. Dice, Inés, ¿cómo ves el vínculo entre transformación personal / reinvención personal y el proceso de transformación de sociedades e instituciones? Y pregunta si se queda grabada la conversación. Yo sé que está en Facebook Live, entonces me imagino que quedará en la página Facebook Live, eso lo aclaramos después. Pero la pregunta de José María te la vuelvo a... Sí, no, la escuché. Okay. Y voy a usar como respuesta a un principio hermético, como es adentro es afuera. Lo que está ocurriendo en cada individuo se plasma en la sociedad luego. Pero yo creo que toda esta revolución que ha habido de el rescate de lo femenino, el grito de los pueblos oprimidos, el enfrentar el statu quo, las mujeres con ese canto que hubo, el violador eres tú, que se viralizó por todo el mundo. Yo creo que hay un grito de las entrañas que está empezando a surgir, que a lo mejor se lo escucha y a lo mejor no, pero que lo que está ocurriendo en cada individuo está también en germen en el proceso social. Y yo creo que estamos todos en un interregno, no hay por el momento ningún gobernante que esté iluminando un nuevo estilo de vida, pero los gobiernos están todos en crisis, están los modelos de gobierno, están todos en crisis. Así que seguramente esto trae ideas nuevas, cosas, porque hay gente nueva, hay gente valiosísima que está despertando nuevos ideales, que se pueden plasmar en la medida que confiamos en nosotros. Yo me acuerdo que cuando escribí mi primer libro, que se llamó El sabor de lo añejo, porque yo creí que ya era vieja cuando tenía 48 años, me acuerdo que era como un ensayo autobiográfico, y una persona me dijo, Inés, ¿cómo escribís sobre vos? ¿Quién te va a leer? Y yo le dije, no sé quién me va a leer, pero yo escribo porque necesito contar qué me pasa a mí. O sea, si uno no cree en uno, no puede hacer nada afuera. Estaba en la facultad
terminando el último año, me acuerdo que dos compañeros míos decían, ahora nos recibimos y vamos a ir a manejar un taxi. Y yo los miré y les dije, ustedes manejarán taxi, yo voy a trabajar como psicóloga. Me dijeron, ay, ¿qué te las tirás? Le digo, nada, no me tiro de nada, pero yo no hice todo este esfuerzo que hice para ir a trabajar a un taxi. Yo hice esto porque amo lo que estudié y lo voy a hacer. Y evidentemente viví toda mi vida de mi profesión a partir de ahí. Entonces, es creer en uno. Y si uno cree en uno, esto empieza a replicarse afuera. De hecho, yo lo he visto en mucha gente que me rodea. Mucha gente está en proceso de transformación. Entonces, Ingrid contesta que sí queda grabada la presentación en el Facebook Live de la Fundación Colombia. Mirflor te manda otro piropo. Querida Inés, siempre es un mimo tan cálido al alma escucharte y aprender de tus maravillosos y tan generosos compartires. Sergio contesta, cuando uno cambia, todo cambia. Mariana manda un corazón. Hay una pregunta de tarot a la cual responderé brevemente, pero Marcel dice, sigo aprendiendo a renacer, estando atenta a no permitir que los mandatos me cierren posibilidades. Y de tu pregunta, quisiera saber qué te motivó a escribir el libro. Creo que lo dije antes, pero por ahí se sumaron después. Estuve muy conmovida con los procesos de vacío que compartían pacientes y integrantes de los grupos de Fundapaz. Y empezó de una manera muy profunda a decirme, tenés que hacer algo con esto. Que no era salir a salvar a nadie, sino recordar que yo había estado ahí. Y entonces empecé a escribir contando lo que estaba ocurriendo a mi alrededor y casi sin darme cuenta surgieron los comentarios sobre mi propio proceso, que de ninguna manera es para que nadie me copie, porque cada proceso es único y sagrado, y es de diferentes formas, y a lo mejor de maneras absolutamente opuestas a las que se produjeron en mí. Pero sirve contar, esto lo dice Durkheim también, dice que un analista iniciático, es decir, quienes acompañan a su consultante en su proceso de transformación, tiene que poder poner su propia vida sobre el tapete cuando sea necesario. Porque mantenerse en el anonimato detrás de una posición terapéutica de incógnito, digamos, es muy valioso cuando se trabaja sobre el ego, pero es completamente estéril cuando aparece el proceso del alma. Así que es por eso que dije, vale la pena escribir sobre esto. Genial. Bueno, hay una preguntita de tarot. Sí, pequeña. Entonces, es Diana que me pregunta, para Marian, si quisieras comentar los arcanos femeninos y masculinos representados en el tarot por emperador y emperatriz, y todo lo comentado por Inés respecto a la necesidad de estructurar y organización de lo femenino que traería el emperador. Total, porque la emperatriz es el número 3, que es un número de expansión, que es un número muy activo, explosivo, expansivo. Es la llamo la sombra luminosa del arcano 13, que es justamente el esqueleto con la hoz. Entonces la emperatriz es a la vez la naturante, que puede sacar millones de hojas verdes, pero también es la madre asesina, en el sentido que es la que manda tempestades, y es la madre gata que se come al gatito demasiado débil para sobrevivir. Entonces tiene esa dimensión de ¡pah! Mientras el emperador es el 4, como las 4 patas de la mesa, como las 4 paredes de la casa, que en realidad está obedeciendo a la ley dármica, a la ley que hace que el sol
se levante y se ponga en un determinado momento, en un determinado lugar. Entonces la unión de los dos da el 7, que es el triángulo del 3 dentro del 4 del cuadrado, que es el espíritu dentro de la materia, porque en la emperatriz está en esa dimensión expansiva una puerta hacia el espíritu que es sin límites. Pero la dimensión humana es ubicar eso dentro de los 4 puntos del horizonte. También obviamente hay una dimensión patriarcal, que es que la emperatriz era la fecundidad, que era entregada al reino del emperador, que representa el poder material. Pero es esta dimensión más. Bueno, lo rápido que pude, ¿no? Sí, A gracias. Es un poco lo que decía antes, de que Sí, lo vi, por eso, porque decías esto de lo desbordante en la fertilidad de la mujer, que necesitaba de este contraparte con este emperador que la estructura y le da concepto, límite, 4, ¿no? Le da a las 4, lo vi claramente, por eso me gustaba que Marian por ahí, Claro. Marian, un gusto conocerte igual, muy admiradora a Inés la amo, y a vos te sigo por los libros, porque bueno, un honor. Ahora veo después el traspaso al 7, que estaría como con el carro armado, ¿no? Para salir al mundo. Así es. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Diana. Un beso grande. Un gusto verte de vuelta, Inés, querida. Felicidades. Gracias. Así que bueno, sí, creo que coincidimos absolutamente desde dos vertientes a una posición integradora de la vida. No podríamos funcionar lo uno sin lo otro. Lo que no quiere decir que tengamos que vivir con la mitad y depender de una mitad que nos ofrezca alguien de afuera. Somos seres completos dentro de nosotros, pero acompañarnos de otro ser completo nos enriquece la vida, sin duda. Por el momento, lindo. Querida Inés, gracias por lo que ofreces. No solo has parido hijas, sino vivencias valiosas que ayudan a tus pares. Otra persona, son anónimos. Es una experiencia enriquecedora de estas palabras dichas por las dos. Gracias, gracias. Fernando, Inés, eso que acabas de decir ha sido toda tu vida como terapeuta. Mónica, gracias mis queridas por vuestros aportes. Otro anónimo maravilloso, muchas gracias a las dos. Bueno, no sé, quizás podríamos terminar con un mensaje, porque creo que vamos para largo con el cambio que está sucediendo. Oh, Marce, gracias Mariana e Inés, muchas almas se iluminan con sus propias luces. Pero, no sé Inés, si te gustaría dar una especie de conclusión que sea también una especie de vademecum para los meses, años que vienen, porque creo que estamos en una... La otra cosa que sucede con el pasaje de lo individual a lo colectivo, no sé si concordarás conmigo, es que los procesos colectivos se demoran más porque son más densos. Y obviamente vamos para un cambio, pero un cambio largo, donde habrá convulsiones de nacimiento variadas, que nos va a requerir madurez, paciencia, mucha solidaridad entre nosotros y nosotras, y probablemente tendremos momentos de duda. No sé cómo lo imaginas, pero... Yo creo que la duda está presente en toda la vida del ego en esta tierra. Y el ego no desaparece, empieza a obedecer a una instancia superior, pero sigue activo y sigue teniendo miedo. Y creo que ese miedo lo tenemos que negociar, porque va a estar presente, pero tenemos que hablar, dialogar con ese miedo y poder decir realmente que existe algo que no conocemos, que es casualmente la esperanza, porque la esperanza no es ilusión. La esperanza es la confianza en un orden superior y perfecto al que yo no accedo desde mi actual evolución, pero sé que existe. Entonces, por ahí me gustaría cerrar con
con una parte del epílogo que dice, bueno, no sé si es necesario cerrar con esto, por si quieren agregar alguna otra cosa, pero quiero leerles esto. Sé que la vida es sagrada así como es. Y esto es raro de decir, porque hay vidas muy sufridas. Es más, yo tengo gente en mi familia que ha vivido cosas tremendas, de dolores impresionantes. Y sin embargo, esa elección de vida de su alma, la personalidad no puede comprender, seguramente tiene una finalidad elevada. Y por eso hay que honrar esas vidas también, que están desorientadas, están perdidas o están sometidas a grandes dolores, porque son vidas sagradas también. Y eso pongo. Y que el trabajo que hemos de realizar cuando sentimos el llamado interior tiene que ver con despojarnos de todo lo superficial hasta alcanzar la autenticidad más genuina. Solo eso. Todos, sin excepción, estamos destinados al encuentro con el ser esencial. Y ese encuentro puede producirse en cualquier momento, incluido el último instante de nuestra vida. Todos somos expresiones sagradas de una divinidad que nos reúne. Ha sido realmente un honor, una alegría, un gran momento para mí compartir eso contigo. Sí soy como las hadas madrinas que vienen en la cuna, ¿no? Le deseo todo el éxito a tu bebé libro y espero que ese mundo nos permita volver a viajar para venir a abrazarte a Buenos Aires muy pronto. Por supuesto. Yo estoy profundamente agradecida de esta generosidad tuya. Vos sos una persona que admiro profundamente, que ha hecho, sí, bueno, me lo decís a mí, yo no te lo puedo devolver. Tranquila, ahora te toca escuchar. De verdad que has jugado por tu propia vida, te he visto, te he conocido en momentos que atravesaste con crudeza y con valentía, y que tenés muchísimo para dar, muchísimo, que nos lo das en tu obra, en tu trabajo. Estamos esperando el libro en español que has hecho. Está traducido. El tarot paso a paso está traducido, va a salir con Random House. Bueno, buenísimo. Ahí va. Si la economía permite. Lo esperamos. Bueno, y además quiero hacer un agradecimiento general a toda la gente que ha estado. Yo no leo lo que dicen en el chat, porque no llego con estos anteojos a leer esa letra chiquita, pero supongo que podés tener acceso, si es que está guardado el material, para leerlo después con tranquilidad. Pero quiero agradecerles desde mi corazón a todos los que han estado hoy acá, a todos los que lo oirán más tarde, a todos los que me han acompañado desde que nací hasta este momento, porque de todos ellos he sacado un gran aprendizaje siempre. Así que quedo profundamente agradecida por esta participación, por el hecho de haberse tomado el tiempo para estar presente en este alumbramiento de un nuevo hijo, ¿no? Gracias de todo corazón a Columbia, al Ateneo, a Caro, a María Laura, a Ingrid, que está ahí monitoreando, y a vos, Marian, ¿qué querés que te diga? Te quiero profundamente. Gracias, gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Cristel. Gracias a todos. Gracias, Inés y Marian. Gracias, Inés. Muchas gracias, Inés y Marian. Un abrazo grande.
Gracias, Marian. Gracias, Inés. Gracias, Inés y Marian. Muchas Beso gracias. grande. Gracias, Inés. Gracias. Por Dios. Gracias, gracias. Gracias a las dos. Muchísimas gracias. Gracias. Próximo encuentro. Chao, chao. Gracias. 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 Gracias, Inés. Gracias. Muchas Gracias, Inés. Gracias, Marian. Gracias a las dos. Gracias, Inés. Gracias, Marian. Un abrazo desde acá para todos. Gracias, Inés. Gracias. Gracias por la invitación, Inés. Oh, gracias. Hola. Un beso grande. Gracias, Inés. Gracias, Marian. Hola. Gracias, Inés. No, Gracias, justo Marian. terminaba algo. Gracias, Inés. Gracias. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Gracias, gracias. Inés, gracias, Marian. Gracias, Inés, con tu libro. Beso Gracias. enorme. Beso Gracias. enorme. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Gracias. Gracias. Muchas gracias, Inés. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a las dos. A vos, Inés, muchas gracias especialmente. Gracias. Muchas gracias. tanto, a Inés la tengo cerca, aunque no nos veamos, pero nos vemos, hablamos, pero a vos hace rato que no te puedo ver cara a cara. Gracias, San Telmo, a visitarte. Para que vengas a bailar acá con el... Por el momento me voy a bailar a Ibiza, fíjate. Encontré un lugar de hibernación donde hay tango. Me salvé. Claro, te vi por Facebook. Me voy. Bueno, chau a todas, me voy. Chao, Inés, chao. Gracias, Marian. Gracias, Marian. Por invitarme. Gracias, Marian. Voy a desmayar. Chao. Gracias. Chao. Hermoso Chao, encuentro. Inés. Chao, chao. Chao. Chao, Normi. Chao, Normi.